por proyectar nuestra pantalla. Pues bien, sí les puedo agradecer si cierran sus micrófonos, de manera que no haya audio mientras se hace la presentación. Bueno, quiero pues agradecer a la SOBG por esta invitación, saludarlos a todos y hacia el final de la presentación pues vamos a tener espacio para preguntas y algún espacio para conversación y comentarios. El tema que voy a presentarles para hoy es sobre los nuevos paradigmas en inversión sísmica. Esta es, como conocen ustedes, una tecnología consolidada, la de la inversión sísmica. Sin embargo, de cara a los cambios tecnológicos que se operan, como toda tecnología, está en un marco de transformación. Entonces, el objetivo de la charla es señalar cuáles son esas líneas de evolución importantes que tiene la inversión sísmica, hacia dónde va, cómo se integra con otras tecnologías para irse adaptando a estos cambios tecnológicos e ir avanzando en distintos aspectos. Bueno, buena parte del contenido que yo les voy a presentar tienen que ver con trabajo realizado durante mi estadía como profesor en la Universidad Central de Venezuela e igualmente durante el desarrollo de la actividad en mi compañía de servicios y tecnología InfoGeosciences, a las que quiero pues agradecer. Bien, alguna información para contacto la tienen allí en la pantalla, tanto mi email como la dirección de página web de InfoGeosciences. Pues bien, el estado actual de la tecnología de inversión sísmica, que como les decía es pieza clave en la descripción de reservorios de petróleo y gas, pero también tiene aplicaciones fuera del área petrolera, obviamente, nos encontramos que hay varias líneas de evolución y cambio importantes, es decir, paradigmas, en los que se está moviendo esta tecnología. Uno de ellos tiene que ver con la precisión de las propiedades que estimamos a través de la inversión sísmica. Como ustedes saben, la inversión sísmica es una metodología mediante la cual se analizan las reflexiones, en general la señal sísmica recabada en campo, en un experimento sísmico, y estas se usan para la estimación de las propiedades elásticas de densidad de masa del subsuelo, de tal manera que la precisión de estas propiedades es importante. La tecnología que se usa en la exploración de petróleo y gas hasta ahora se basa en las reflexiones de onda P, esencialmente. Y vamos a ver cómo esto está evolucionando mediante la Full Waveform Inversion elástica, es decir, inversión elástica de forma de onda, para poder explicar no solo las reflexiones primarias, sino explicar toda la fenomenología de propagación de onda. Y esa es una de las líneas en las que quiero referirme hoy. Otro de los aspectos en cambio de paradigma tiene que ver con la confiabilidad de los modelos que se estiman. La confiabilidad en un modelo geocientífico tiene que ver con el hecho de que este modelo sea capaz de explicar distintos tipos de datos, no solamente el dato sísmico. Entonces, la confiabilidad está relacionada con la capacidad de realizar una inversión, realizar procesos en los cuales se modela y se explica dentro de las incertidumbres distintos tipos de información y datos que conocemos de nuestro objeto, en este caso el reservorio de petróleo y gas, o el subsuelo en general, de manera que el modelo explique simultáneamente los distintos tipos de información. Es decir, se trata de integración de multifísica. Finalmente, una tercera línea tiene que ver con el desarrollo de estas tecnologías integradoras de una manera de generar herramientas más rápidas en la obtención de los resultados. Ustedes sabrán que para los desarrollos de modelos de subsuelo, reservorios de petróleo y gas, por ejemplo, el proceso de alcanzar
un modelo suficientemente realista en un área para desarrollo de campo, para definir un prospecto de perforación, etcétera, toma entre 1 o 2 años. Y esto es debido a que hay distintos eh, procesos, distintos software, distintos especialistas, los grupos se van combinando, pero esta línea de desarrollo de técnicas inteligentes y herramientas rápidas tiene que ver con la posibilidad de ensamblar estos procesos de construcción de modelos del subsuelo de una manera más rápida e integrada, es decir, que los resultados puedan estar en un corto tiempo, refiriéndonos apenas unos meses, quizás unas semanas, depende en el horizonte futurista en que veamos estas herramientas. Pues bien, estos 3 temas están distribuidos en esta charla de esta manera. Tenemos la introducción, que ya estoy haciendo. Vamos a hablar entonces de la inversión de forma de onda elástica para abordar el tema de precisión. Antes de pasar al tema de confiabilidad e integración de información, voy a presentarles brevemente la teoría de redes bayesianas o redes de conocimiento, que son una herramienta fundamental de inteligencia artificial que se utiliza para este tipo de propósito. Pasamos entonces a señalar ejemplos de la inversión sísmica y cómo se combina esta con otros tipos de información de pozo, de física de roca, mediante el uso de estas redes de conocimiento, y finalmente referirnos al tema de herramientas inteligentes y rápidas para construir modelos del subsuelo y los agradecimientos. Pues bien, entrando a este primer tópico de la precisión, yo les comentaba que la inversión sísmica que se desarrolla en la industria de petróleo y gas es casi en su totalidad una inversión de reflectividad, es decir, de reflexiones. Y las reflexiones son las reflexiones de ondas primarias compresionales. Está ejemplificado en el gráfico que vemos a la derecha. Con las conocidas reflectividades de Soepritz, etcétera, se modela a través de un proceso de convolución de estas reflectividades con una undícula fuente. Bueno, una de las limitaciones de este tipo de metodología es que utiliza un aspecto muy parcial de la información sísmica, es decir, solamente estas reflexiones primarias. Además, como se resuelve de una manera esencialmente unidimensional, porque tenemos las reflexiones, se estudian en base a CDPs migrados, digamos, dependen de un procesamiento sísmico y de una migración previa de la data antes de apilar, y por lo tanto acarrea ciertos errores de procesamiento que tienen que ver con la migración. De tal manera que las limitaciones en ese sentido son claras. La tecnología de inversión de forma de onda completa es una tecnología más amplia en el sentido de que el modelado del fenómeno de propagación ondulatoria es completamente tridimensional y además resuelve las ecuaciones elastodinámicas de manera general. Esto quiere decir, y yo represento a la derecha y abajo de la lámina las ecuaciones elastodinámicas para un medio isotrópico elástico, esto quiere decir que todo el fenómeno de propagación está incluido, es decir, difracciones múltiples, conversiones de onda compresional a ondas de corte, ondas de superficie, etc. Es decir, que de manera teórica y de la formulación y su cálculo numérico, se modela de manera completa la señal sísmica que se recaba en un receptor. De esta forma, el uso de esta información más completa permite una estimación mejor, más precisa de los parámetros elásticos y la densidad de masa del subsuelo. Además, trae como beneficios adicionales que no requiere, porque es un proceso ya tridimensional, no requiere en sí misma de un procesamiento que incluya migración, ni siquiera apilamiento, porque trabaja directamente con los disparos, ¿no? Obviamente, bueno, sí requiere cierto preprocesamiento y preparación de esos disparos, ¿no? Cierta fases de preparación o de limpieza de la data
pero no al nivel del proceso complejo de procesamiento. Es decir, digamos que quizás requiera de un 30% de lo que es el procesamiento sísmico de hoy en día. En la lámina que les presento, a la izquierda, se ve un ejemplo de imagen obtenida con inversión de forma de onda eh, por el grupo de Virieu y Operto, usando datos de fondo de océano del Mar del Norte, y en el que se aprecia a distintos cortes horizontales imágenes de distintas formaciones en las que vemos con toda claridad paleocanales, trazas de glaciares en ciertos niveles, ¿verdad? En la tercera imagen abajo vemos una zona de baja velocidad asociada a una nube de gas, es decir, una falla en la cual el gas está penetrando. Y vemos el nivel de precisión de esta inversión, que es una inversión acústica, no elástica. Sin embargo, para la caracterización de reservorio, necesitamos desarrollar el Full Waveform Inversion elástico. ¿Por qué? Porque necesitamos estimar propiedades elásticas como velocidad de onda S, velocidad de onda P, módulo de Poisson, etcétera, que nos permiten caracterizar, y también la densidad de masa, que nos permiten caracterizar la litología, los fluidos, etcétera. Es decir, una inversión acústica basada en impedancia acústica o en velocidad de onda P no es suficiente. En este tipo de imagen que vemos, por ejemplo, la densidad se ha asumido conocida, constante, etcétera, y solamente se estima la velocidad de onda P. Cuando vamos a desarrollar la inversión de forma de onda elástica, este es un campo en el que ha habido mucha investigación, muchas publicaciones en los eventos, hay un activo de investigación y uno de los aspectos limitantes es el peso del cálculo numérico que está involucrado, los recursos computacionales que necesita. Para alcanzar la frecuencia y las resoluciones de longitudes de onda apropiadas para la descripción de reservorios. Hay una buena cantidad de estrategias para eso, y una de las que yo me voy a referir acá es la de focalizar la estimación en una región específica del subsuelo, es decir, en el target, en el objetivo. De manera que esta es una estrategia que contribuye a resolver el problema de recursos computacionales debidamente, obviamente, formulada y ejecutada, dado que contribuye al ahorro de cálculo y a la estimación en una zona reservorio de interés de las propiedades. Hay varias estrategias, una de las que yo he estado promoviendo, y al respecto tenemos una patente y una publicación, o más de una publicación, es la de la focalización de la intensidad de la data sísmica, y como ejemplo me voy a referir a ella. Consiste en la reconstrucción de disparos macro, es decir, disparos de múltiples fuentes, de manera que el frente de ondas contribuye a focalizar la intensidad de energía sísmica en el punto o la zona objetivo. Obviamente, este tipo de proceso no está planeado para hacerse en campo porque sería muy complejo desde el punto de vista operacional, muy costoso sincronizar una gran cantidad de fuentes a la vez. Pero afortunadamente, debido al principio de superposición de ondas, podemos simplemente reconstruirlo computacionalmente a partir de los disparos habituales, es decir, mediante una suma con los tiempos, desplazamientos de tiempo y amplitudes correspondientes, para crear entonces un superregistro de disparo focalizado, que entonces a su vez es utilizado para la inversión de forma de onda. Esta lámina simplemente muestra lo que es la energía cinética integrada debido a la señal sísmica que se mueve en un modelo tipo Marmouzy, por ejemplo, para una onda de frente convergente como las que les he mencionado. Estaríamos viendo la imagen de la izquierda abajo. Tenemos entonces el frente de onda convergiendo a la zona objetivo,
Y a la derecha, en la sección que dice Seismic Action, o sea, acción sísmica, que es la integral de la energía en el tiempo, vemos cómo la intensidad, esta acción sísmica se concentra en la zona focal. En cambio arriba, si vemos la imagen de arriba, que es la de una fuente solitaria puntual, que es la que generalmente se está usando para las inversiones, vemos que en la medida que se propaga el frente de onda, obviamente por dispersión geométrica, la energía se va disminuyendo, se va dispersando y queda casi siempre en la superficie. Otra manera de concentrar la energía es a través de beams, haces sísmicos o beams, eh, disparados desde distintos puntos del modelo hacia un punto común de intersección y sus correspondientes zonas de acción sísmica la podemos ver en la gráfica de la derecha y abajo. Pues bien, esa es la justificación fenomenológica, tal como una lupa permite concentrar la energía luminosa en un cierto punto. Hechos pruebas sintéticas en distintos modelos de tipo, por ejemplo, Marmousi, muestro aquí, podemos verificar que en la zona objetivo, entonces la estimación de las propiedades del modelo es mucho más, converge de una manera más rápida y con mayor precisión en aquellas ejecuciones e implementaciones que contemplan datos sísmicos focalizados en la zona objetivo. Comparado con distribuciones de las fuentes tradicionales como los puntos dispersos en superficie de fuentes sísmicas independientes, ¿no? Bueno, una breve conclusión sobre este tema, porque necesitamos cubrir varios temas el día de hoy. Pues la inversión de forma de onda elástica es una tecnología en activo desarrollo que sin duda va a sustituir a la inversión de reflexión que usamos hoy en día. Hay distintos enfoques para hacerla más práctica en el sentido de reducir los recursos computacionales que requiere y progresivamente nos va a dar lugar a una mayor precisión en los parámetros elásticos y densidad de masa a estimar. Pasemos entonces al siguiente tópico que tiene que ver con la integración de distintos tipos de información para mayor confiabilidad. Y yo les decía que al respecto debía hacer una breve revisión primero de lo que eran las redes de conocimiento. Y esta lámina es una expresión de ese concepto de redes de conocimiento y de ese objetivo en el que tenemos de estimar las propiedades y estructura de un modelo en base a múltiples tipos de información. Las redes de conocimiento se pueden definir, o redes bayesianas, también conocidas, son sinónimos, pues, redes de conocimiento, redes bayesianas o redes de inferencia, va por un grafo que tiene una serie de nodos, como lo ven a la derecha de la pantalla. Yo, bueno, en lugar de nodos he puesto cajitas, ¿no? Estos nodos, en nuestro caso, representan espacios de parámetros de distintas propiedades, distintos aspectos del modelo. Algunos pueden ser estructurales, otros propiedades distribuidas en 3 dimensiones. Y tenemos también algunos puntos de este grafo, algunas cajitas blancas, que son los datos o observaciones. Bueno, una red de conocimiento viene dada por este grafo, incluidas unas flechas que indican relaciones entre estos distintos componentes del modelo o nodos del grafo, y que estas relaciones entonces vienen a indicarnos la relación que hay entre un aspecto de los parámetros descriptivos del modelo y otro. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, estas cajitas M1, M2 pueden representar propiedades de reservorio. Las cajitas M5, M6 pueden ser propiedades elásticas. La cajita de 1 puede ser dato sísmico, la de 2 dato de gravedad, etc. Las relaciones que se representan en la red de conocimiento no son exactas, es decir, no son deterministas, son probabilistas. Esto quiere decir que se establece o se describe no solo
los valores óptimos o las expectativas de un valor de un parámetro condicionado a otro parámetro de una manera exacta, sino a través de sus incertidumbres y distribución de probabilidad. Y representan entonces relaciones de causalidad. Bien, podemos representar nuestra red de conocimiento tanto en forma inversa de los datos a los parámetros del modelo como en la forma directa del modelo a los datos. ¿Cómo formular estas relaciones? Es la clave de la red de conocimiento. Entonces, el grafo más las relaciones, más las densidades de probabilidad condicionales y previas que definen esta red, nos dan la información completa de la red de conocimiento. El tipo de función o modelado que podemos aplicar para describir las relaciones que hay entre los nodos de la red de conocimiento en la formulación directa en nuestra área de geociencia, tenemos, por ejemplo, el modelado sísmico, el numérico, tenemos, por ejemplo, el modelado de física de rocas, que puede relacionar parámetros de reservorio y elástico, el modelado geoestadístico, que nos puede relacionar la información de unos datos de pozo con la probabilidad de tener las propiedades en la medida en que nos alejamos del pozo mediante un modelo geoestadístico. Bien, y de esa manera configuramos junto con las incertidumbres la estructura completa de la red de conocimiento. Para poder, una vez que se ha modelado y calibrado las distintas relaciones y componentes, entonces para extraer soluciones de esta red de conocimiento, obtenemos realizaciones que pueden producirse por varios enfoques. Y los más comunes los voy a mencionar en esta lámina, el de optimización, que consiste en iniciar con una configuración específica, previa o inicial del modelo, e ir entonces paso a paso mejorando el ajuste a los datos mediante unos procesos de optimización del modelo y vamos llegando a lo que es el máximo de la densidad de probabilidad para esa configuración de los modelos. Bien, otra de las metodologías que se está utilizando es la de las redes neuronales, que tiene una similaridad con la optimización, con la diferencia de que las redes neuronales producen un estimado en un solo paso y no en pasos iterativos. Sin embargo, la calibración iterativa se hace previamente cuando se está calibrando los pesos de la red neuronal y se hace usando un universo de individuos o de resultados que son utilizados justamente para calibrar iterativamente esos pesos de la red neuronal. Pero ella está dirigida también a predecir un modelo cercano al óptimo. Finalmente, otro enfoque muy común es el de muestreo, que es más amplio que los dos anteriores, en el sentido que el objetivo no es llegar a un modelo óptimo de alta probabilidad, sino que el objetivo es describir en manera más completa la distribución de probabilidad de los parámetros, de manera que tengamos una gran colección de realizaciones en proporción a esa probabilidad. Pues vamos a pasar entonces a algunos ejemplos para identificar y aplicar estas ideas de redes de conocimiento a lo que es la caracterización de reservorios. Antes de eso, vamos a hacer entonces una breve síntesis del aspecto este de redes de conocimiento o redes bayesianas. Primero, pueden acomodar múltiples tipos de datos, componentes y relaciones entre estos datos, y por tanto es útil para la descripción y modelado de problemas complejos, de modelos complejos, como suele ser cualquier descripción del subsuelo, que está amarrada o requiere la descripción de múltiples propiedades, múltiples escalas, múltiples datos. Hay una gran cantidad de herramientas para el modelado
basadas en los distintos conocimientos parciales, es decir, física de propagación de onda, física de rocas, geología, propagación de fluidos, es decir, todo eso son conocimientos, teorías ya establecidas, así como métodos numéricos, optimización, etcétera, muestreo, que se pueden utilizar en este tipo de metodología. Y que una gran proporción de lo que se consideran como herramientas de inteligencia artificial está basada justamente en estas formulaciones de redes de conocimiento. Al respecto no había hablado antes, pero hagámoslo ahorita. Esto, por cierto, no es, este tipo de redes no es, vamos a decir, una invención de los geocientíficos, es algo que se usa en inteligencia artificial hace un buen tiempo en distintas ramas para modelos de interpretación de imágenes médicas, para la identificación e interpretación del lenguaje como serie de tiempo, intérpretes automáticos del lenguaje y muchas otras aplicaciones. No toda la inteligencia artificial está basada en estas redes bayesianas, pero una buena parte está basada en ellas. Bien, la aplicación entonces al área de caracterización de reservorio, vamos a irla viendo en varias etapas, brevemente con ejemplos, desde lo sencillo hacia lo complejo. Primero, estamos representando aquí en esta lámina un proceso de caracterización de propiedades de reservorio basándonos en la sísmica con un primer paso de inversión sísmica. Sí, entonces partimos de unos apilados parciales de sísmica a distintos ángulos, mediante los cuales estimamos entonces con la inversión sísmica primero las propiedades elásticas, isotrópicas y de densidad. Pues obviamente también hay otras formulaciones, anisotrópicas, etc. Pero esto que estoy representando, vamos a decir que es lo que se aplica, digamos, yo diría que al 95% de los procesos industriales hoy en día en caracterización de reservorio. Hecha esta estimación de propiedades, entonces se pasa a relacionar las propiedades elásticas y densidad a través de modelos de física de roca o puramente estadísticos como regresión, descripción gráfica de clúster basados y calibrados en la información de datos de pozo para producir estimados de los parámetros reservorios de interés, como la litología, fracción de arena, dependiendo de las formaciones que se estén estudiando, pues litología, descriptores de la litología, descriptores del fluido, sea indicadores de fluido, y porosidades también, la porosidad de la roca, porosidad efectiva, porosidad total, en algunos casos permeabilidad. Entonces, el proceso que está bien estabilizado, digamos, y generalizado en la industria y que lo podemos ver como una red de conocimiento, en el sentido hay una primera estimación de las propiedades elásticas, seguida en un paso consecutivo por la inferencia de las propiedades del reservorio. Sin embargo, en este paso se pueden perder algunos aspectos cuantitativos cuando se separa la inferencia, debido a que el trazado de las incertidumbres se hace menos preciso o se pierde, y algunos aspectos de no linearidad también se pueden perder, y de manera que hay tecnologías más avanzadas. ¿Todos me están escuchando? Bueno, hay tecnologías más avanzadas, sí, tecnologías más avanzadas para establecer la inversión de la data sísmica de una vez en conjunto o condicionada a la física de rocas y producir lo que se llama la inversión directa de propiedades de reservorio en un único paso de inversión, con las ventajas a las que me he referido. Antes de pasar a eso, bueno, mostrar algunos ejemplos de esta metodología tradicional que nos da lugar a los estimados más comunes de litología,
Esto es un ejemplo en una zona de los llanos en Colombia. A la derecha, unos indicadores de gas y son ejemplos de la metodología básica de inversión sísmica continuada con la estimación de propiedades de reservorio. Pues bien, en la inversión conjunta de sísmica con física de rocas incluida, nos proponemos entonces estimar las propiedades de reservorio utilizando la sísmica, un modelo convolucional, y modelos de física de roca. Obviamente aquí estamos limitados al sector de la formación en que el modelo de física de rocas es válido para estimar entonces los correspondientes propiedades de reservorio. Un ejemplo que podemos mostrar para ilustración de este tipo de enfoque de inmersión física eh, sísmica condicionada por la física de roca es este enfoque de Monte Carlo que representamos en esta lámina, en el que tenemos una serie de propiedades de reservorio como porosidad, arcillosidad y saturación de agua, a partir de las cuales un modelo de física de rocas que ha sido calibrado para el campo específico permite entonces modelar las propiedades de PBS y densidad, y a partir de estas la, se modela el gather sísmico para un respectivo CDP. Este gather se compara con la observación sísmica y se aplica un algoritmo de muestreo de Metrópolis para seleccionar aquellos modelos que satisfacen dentro de un rango de incertidumbre la observación. Este es un ejemplo de realizaciones y esto está en una localidad en la que se tiene producción de gas, y en la lámina de la derecha abajo se está señalando en la sísmica del gather el tope del reservorio y la base con su reflexión negativa en el tope y positiva en la base. Pues aplicada la técnica de cadenas de Markov de Metrópolis y seleccionados los modelos que ajustan a la data sísmica, vemos que buena parte de las realizaciones también tienen su tope rojo y su tope azul de la reflexión en la base del gas, y los modelos de saturación de agua presentan con alta frecuencia la presencia del gas expresada aquí como baja saturación de agua, ¿no? En este tipo de modelos, entonces se calcula, o de realizaciones, se hacen, vamos a decir, unas 10.000 realizaciones en cada localización, y con las realizaciones se calculan las distribuciones de probabilidad sobre los parámetros. En este caso, estamos interesados en la estimación respecto a la saturación de agua, que vemos entonces para distintos pozos cómo la saturación de agua en esta zona ha sido correctamente estimada. Tenemos datos basados en la información de pozo, en las líneas magenta, y los datos relativos al resultado de la inversión en la distribución de probabilidad acumulada, la zona eh, entre azul y amarillo. Tenemos los valores estimados de la saturación de agua. Bueno, esto como un ejemplo de inversión sísmica conjunta con física de rocas y usando el método de muestreo. También esto se puede hacer con optimización. Como yo les decía, en la red de conocimiento se pueden combinar distintas metodologías de inversión, pues por parte o todas, digamos, en conjunto respecto a los distintos componentes de la red. Otro aspecto interesante, y se puede decir un siguiente paso de complejidad en este desarrollo de integración de la inversión sísmica para la descripción de reservorio, es la inclusión de datos de registro de pozo. En este caso, ¿qué se busca? Se busca que el modelo que se estima con la inversión de una vez honre los resultados en aquellas trayectorias de pozo que son conocidas, o sea, honre los registros de pozo, las propiedades estimadas a partir de los registros de pozo.
en este caso, el modelo se hace un poquito más complejo en el sentido de que hay un aspecto de escala a considerar, que es que los datos de pozo vienen dados a una escala más fina que los datos de sísmica. Entonces, requerimos el espacio de parámetros con propiedades en esa resolución más fina y la debida transformación o amarre en la red de parámetros con los cambios de escala, es decir, pasar de la configuración fina al muestreo fino de las propiedades elásticas al muestreo a la escala sísmica, que se hace con las transformaciones a propiedades de escala. Entonces, bueno, hay una propiedad condicional asociada a ese cambio de escala, hay una probabilidad condicional asociada al ajuste de la data sísmica en las localizaciones de pozo, y la ventaja está en que entonces, este es un ejemplo de sección, eh, la, la data estimada va a ajustar a la información de pozo en la localización de la trayectoria. Eh, Quizá podemos verlo aquí en esta imagen en la fila intermedia y a la derecha, donde vemos la ubicación del pozo, el registro y el estimado de la porosidad, por ejemplo, y su amarre al pozo. En esta lámina estamos explicando el funcionamiento de esta técnica de inversión geoestadística a través de las tres columnas que se están mostrando. En la columna de la izquierda se tiene el resultado de esta inversión si suprimimos la información sísmica, es decir, únicamente limitado a la información de pozo. Si nos limitamos únicamente a la información de pozo, tenemos en este ejemplo un pozo que condiciona la inversión que está a la derecha, W1, y el pozo de prueba o prueba ciega, vamos a decir W2, perdón, el pozo condicionante a la izquierda, pozo de prueba a la derecha, y obtenemos entonces una estimación que es la propagación esencialmente del pozo W1 hacia el pozo W2 a lo largo del horizonte, en lo que puede considerarse equivalente a una estimación de Kriging en geoestadística. Y esto da ciertos ajustes al pozo, ¿no? Si en la columna intermedia es el resultado de suprimir la información de pozo y usar solo la sísmica. Entonces tenemos un resultado que es compatible con la frecuencia, longitud de onda de la sísmica, vemos el ruido detrás, pero también capturamos discontinuidades laterales que tienen que ver con la información sísmica y que no las podemos saber por la extrapolación de pozo. Y tenemos en el fondo pues una descripción de un reservorio de gas en la lámina de abajo a través de la saturación de agua. Y en la técnica de inversión geoestadística combinando ambos tipos de datos, entonces tenemos el resultado de la derecha que tiene la ventaja de que explica la sísmica y a la vez amarra al pozo condicionante a la izquierda y al pozo que se está, y predice de mejor manera el pozo ciego que se está utilizando para validación, dando mejores correlaciones que las anteriores. Bueno, en conclusión, este tipo de inversión, tenemos que la inversión en pasos separados es la más usada y es útil para definir propiedades de reservorio, litología, porosidades, etc. Sin embargo, para el incremento de la precisión y la descripción de las incertidumbres, la inversión conjunta sísmica de física de roca se está desarrollando con más frecuencia y presenta pues estas ventajas que yo le mencioné. Y finalmente, la inversión geoestadística en aquellos campos en los que hay una buena cantidad de pozos, presenta la ventaja de una vez satisfacer las condiciones en los pozos y, por cierto, mejorar la resolución vertical, dado que aprovechan la información de más resolución de la data de pozo en el marco de la inversión. Bien, finalmente, nuestro último tópico en cuanto a los cambios de paradigma
tiene que ver con el tema de la elaboración de herramientas semiautomáticas y rápidas que sean capaces de construir un modelo del subsuelo, tomando en cuenta muchos tipos de datos y integrándolos de una manera cuantitativa de una forma rápida. Esto se está trabajando en diversos grupos de grandes compañías y otros de investigación, y es una herramienta en evolución. Digamos, es un propósito en evolución. Este, la idea es que actualmente, entonces, desarrollamos el modelo de reservorio a través de software diferentes. Un software procesa los datos, otro hace la inversión, después otro trabaja los registros de pozos. Además, expertos diferentes que intervienen en cada etapa. Estos pueden estar hechos por contratistas diferentes. Finalmente, un grupo de integración hace una integración. Todo este proceso tarda quizás un par de años. Si somos optimistas, quizás un año. Cuando se quiere renovar la data porque hay un nuevo pozo o varios pozos nuevos en un campo en desarrollo, pues actualizar el modelo tarda varios meses. En cambio, si vemos esto en la perspectiva del desarrollo de que a través de una única herramienta integradora, toda la data se integra, pues esto se puede hacer en un tiempo 10 veces menores, etcétera. Es decir, llevarlo de años a poco tiempo, meses, quizás, ¿verdad? Semanas, si somos optimistas. Mediante el uso menos expertos, pero expertos más multidisciplinarios. Obviamente este proceso no puede ser totalmente automático. Y mediante el uso de herramientas inteligentes que ayuden a las calibraciones que toman mucho tiempo. Pues esa es la concepción. Entonces, las redes de conocimiento son el esqueleto básico que permite desarrollar este tipo de herramientas semiautomáticas. Porque, como ya yo les decía, integran cuantitativamente los distintos tipos de conocimientos que tenemos de nuestro objeto, pues el reservorio. Este es un mapa de la red de conocimiento para el reservorio estático, es decir, sin considerar el movimiento de fluido. Tenemos entonces la sísmica como dato, distintos apilados parciales o gather. Tenemos también que la gravedad juega un papel importante como dato que restringe el modelo, particularmente en las zonas de domos de sal, zonas donde se requiere definir basamento, etc. En algunos casos, la Control Source Electromagnetic, datos electromagnéticos de fuente controlada para medir la resistividad, y los datos de pozo como data observada. Y como propiedades tenemos pues la litología, porosidades, aspecto fluido, las propiedades elásticas, en el caso del uso de la data electromagnética, la resistividad, y entonces los modelos de física de roca y de física de los sorbes que permiten modelar todo esto. Uno de los aspectos, entonces, de gran ventaja de estas redes, una vez que están armadas, es que pueden producir una gran cantidad de realizaciones del modelo complejo de una vez, tomando en cuenta todos los datos, y que si se modifica alguno de los datos, es decir, si agrega un nuevo pozo, un nuevo survey, etcétera, eso se puede incorporar con mucha más rapidez. ¿Ok? Pero una de las limitaciones es que entonces hay que calibrar correctamente todas estas funciones que relacionan las distintas partes de la red. Pues bien, entonces aquí interviene el papel de algunas herramientas de inteligencia artificial para ayudar a la calibración más efectiva y más rápida de estas relaciones vinculantes, por ejemplo, de física de roca, extraer la undícula fuente, etcétera, etcétera, que toman mucho tiempo normalmente, de manera que puedan hacerse de una manera supervisada, pero más rápida. Digamos, esta es la concepción para, y aquí el mapa para el reservorio estático. En el caso del reservorio dinámico, es decir, cuando queremos incluir el movimiento de fluidos en el reservorio,
la física que está detrás de este movimiento necesita ser modelado, el flujo de fluidos, como se hace para pues, la simulación de yacimiento, y es lo que proporciona entonces el vínculo entre el modelo estático y el modelo dinámico, o sea, aquellas propiedades que van a cambiar, las presiones, las saturaciones, eh, etcétera. Y en el modelo se representan pues estas propiedades estáticas y su variación de aquellas que varían, ¿no? Igualmente, hay aspectos de calibración mediante algoritmos rápidos que permitan entonces hacer estas calibraciones que vinculan las distintas componentes del modelo. Y la data está aquí descrita en cuanto a time-lapse sísmica 4D, time-lapse, historia de producción, además de la que ya mencionamos, historia de producción, de manera que explicar conjuntamente la data 4D en lapsos de tiempo y la historia de producción. En el grafo el reservorio dinámico, ¿no? Pues bien, eh, bueno, estas son herramientas un poco más futuristas, pero que dado los avances tecnológicos en distintas ramas, no solo en geociencia, son de esperar. ¿Cuánto pueden tardar? Bueno, depende de cuánto se invierta en estos desarrollos, aún no sabemos, pero hay una línea de desarrollo en esa dirección. Algunas remarcas. Proporcionan la construcción de un modelo del subsuelo de una manera mucho más rápida que la metodología actual, vamos a decir, hecha por el workflow de software y procesos separados. Todo está procesado en un único software, supervisado por un grupo menor, pero de expertos multidisciplinarios. Permite una actualización casi automática y permitiría pues la realización de obtener muchas realizaciones del modelo para los distintos análisis. Pues bien, llegamos al final de la charla. Hemos pasado entonces por la revisión de tres aspectos en el cambio de paradigma en la inversión sísmica. El primer aspecto tiene que ver con la precisión, y allí yo les decía que la inversión de forma elástica es la tecnología que va a permitir una mayor precisión en la estimación de los parámetros en vista de que explica la fenomenología completa de la señal sísmica que se recibe, incluyendo difracciones múltiples y que actualmente se desechan como ruido o se tratan de eliminar, pero que en realidad son parte de la señal, de manera que contribuye a un modelo más preciso y robusto del subsuelo. Eh, la siguiente cambio de paradigma tiene que ver con la confiabilidad en cuanto a la capacidad de integrar distintos tipos de información, no solo de una manera comparativa a través del experto, sino de una manera cuantitativa en el modelo, a través de los modelos numéricos que vinculen las distintas relaciones entre la física de roca y la sísmica, entre el modelo a gran escala o a escala sísmica gruesa con el modelo a pequeña escala del pozo, etc. Y finalmente, la integración cuantitativa, pero ayudada con tecnologías de inteligencia artificial dirigida a la calibración de aquellos procesos que son necesarios para o que toman mucho tiempo en el workflow, en el flujo de trabajo actual de la descripción de reservorios. Nótese que en mi descripción y enfoque que estoy dando, estas herramientas de inteligencia artificial no son una gran red neuronal que va a trabajar a ciegas. No, ella usa el modelado sísmico, la propagación sísmica, la propagación de fluidos, los elementos de calibración, machine learning, etcétera, están orientados más bien al uso de esas herramientas de física que ya conocemos o de geología, etcétera, para su calibración. Bueno, quisiera agradecer a la SVG pues, por esta oportunidad
y que con mucho gusto me da para explicarle hacerles presentación de esta charla. Esta charla, además, el contenido es similar al ya realizado en la charla de honorífica de la SDG, que también agradezco que me otorgaron el año pasado, sobre todos los paradigmas, cambios de paradigma en la inversión sísmica. Quiero mencionar que, bueno, a lo largo del desarrollo de estos conceptos y ejemplos, yo he trabajado con muchas personas que han sido de una gran ayuda en el desarrollo de estas ideas y resultados, tanto en la universidad como, o sea, ambiente académico, como en la compañía, como en los clientes, en las compañías pues de los clientes. Y que a todas les estoy muy agradecido. Hay algunas referencias, porque claro, esto que yo he hablado hoy en tres líneas, en realidad cuatro tópicos, si incluimos lo de las redes de conocimiento, es bastante amplio y lo he hecho un poco en perspectiva, rápido, obviamente para incluirlo en la charla. Pero hay más referencias pues, que yo menciono aquí para expandir sobre esos temas. Y allí incluyo algunas publicaciones en la revista Geophysics. Ahí está, la segunda es un capítulo de la Enciclopedia de Geofísica de la SG que está libre, es de libre acceso completamente en la página de la SG. El tercero es parte de un libro de la AGU y que tiene que ver con esto de los modelos y las redes de conocimiento, ¿no? Y finalmente mi correo electrónico y la página web de mi compañía. Bueno, muchas gracias. Con todo gusto podemos hacer una conversación o escuchar sus preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presentación. Vamos a abrir ahora una sesión de preguntas, comentarios, anécdotas por los participantes. No todos a la vez, por favor. Buenas tardes por el mundo. Ok, viene el profesor. Miguel, encantado de escucharte de nuevo. Muy buena tu charla, como siempre. ¿A qué nivel está tu desarrollo dentro de estas ideas y de esta teoría que manejas? ¿A qué nivel práctico, aplicable está en este momento? ¿Y cómo ha sido la recepción desde el punto de vista de compañías industrial, pues de aplicación en casos reales, sobre todo por esa zona donde tú andas metido ahorita? Quisiera saber un poquito de eso porque tú tienes muchos años trabajando en esto y has ido aumentando un poco en eso, y un poco a qué nivel está, dónde te ves, y te estoy haciendo personal porque Claro, tú eres claro, el que sí, estás sí, sí. trabajando, porque tú eres el que está trabajando en esto, pues no Sí, sí, justamente yo creo que es muy pertinente tu pregunta, Pepe. Mira, estas técnicas de inversión aplicada a reservorio, tanto la de geoestadística como la de física de roca, yo diría que más la de inversión sísmica acoplada a física de roca, se ha estado usando bastante, ha estado creciendo, ¿no? Em, el procedimiento, bueno, primero el habitual que yo menciono es el estándar, pero yo creo que tu pregunta está más dirigida a las técnicas más avanzadas. Nosotros las tenemos desarrolladas, o sea, en nuestra compañía. Y lo que le recomendamos a los clientes es, de todas maneras, hacer primero la convencional, o sea, hacer primero una inversión sísmica y después caracterización de propiedad de reservorio en forma separada, estándar, porque permite una visión más completa de todo el volumen. Entonces, después, según la necesidad específica, si se quiere caracterizar más en precisión la incertidumbre de los parámetros en un área de prospecto, entonces meterse allí sí a caracterizar la física de roca y hacer un modelo de inversión de física de roca eh, combinado con inversión. Y en aquellos campos que tienen más pozos, pues usar la inversión geoestadística.
te debo decir que todavía, o sea, es más como una aplicación especializada excepcional, vamos a decirlo así. Ok, no tan popular. Bueno, A yo me nivel, refería también bastante, Miguel, al tema inicial de tus ideas de inversión full wave ok, enfocada, como las me llamo, voy a referir a eso a también. ese algoritmo, a esa idea, Ok, que cómo tanto has no. avanzado en la posibilidad de aplicación y de desarrollo. Sí, sí, pero antes de eso, déjame terminar de comentarte respecto a esto. Sin embargo, en otra parte, que es la parte no de los clientes, sino de las publicaciones por ejemplo, el Journal Geophysics, donde yo soy editor ahí asociado, eh, he podido comprobar que esta metodología de inversión sísmica de física de roca ya está generando una buena cantidad de trabajos publicados eh, en todo el mundo. Este, Algunos incluso en China, otros en Estados Unidos, y diversas compañías de software lo están incorporando. Vamos a decirla, me estoy refiriendo a las compañías de software que son muy conocidas en el mercado, ¿ok? Porque, bueno, nosotros no tenemos nuestro software sino hasta nuestro uso, aunque puedo adelantar que estamos trabajando ya en una interfase gráfica para eh, sacarlo a comercialización. ¿Ya? Vamos a ver, pero no ahorita. Pero desde esa perspectiva se está usando y hay pues algunas también compañías de servicio que la parte estocástica la tienen y grandes compañías eh, petroleras que tienen su parte estocástica también desarrollada, que es esta que yo estaba mostrando aquí. Ahora, yendo a la parte que tú me comentabas del full waveform inversion, se está usando a nivel industrial mucho la acústica para construir modelos de velocidades, pero la elástica todavía no, por estos problemas de intensidad del cálculo, etcétera. Entonces, estas ideas, digamos, están en una fase de desarrollo, de investigación. Bueno, tú conoces en los eventos del SG, ha habido que sí, sesiones paralelas de Full Waveform Inversion como 8, 10, ¿no? Que han empezado a disminuir, ¿no? Pero es muy activa la investigación y ya hay claridad de que es la inversión Full Waveform Inversion elástica. Hay muchos más papers y ya hay claridad que hacia allí evoluciona el tema de inversión sísmica, ¿no? Pero desde el punto de vista industrial todavía está, vamos a decir, en cero, vamos a decir así, a nivel de clientes, ¿no? Salvo algunos compañías grandes que lo usen internamente, pero todavía de manera un poco experimental, ¿no? Y finalmente, estos modelos automáticos, te puedo decir que yo he participado en varios proyectos, vamos a decir, de compañías interesadas en formularlo, pero que dada la crisis que viene, esto de menos inversiones en el área petrolera, etcétera, quedaron congelados, ¿no? Un poco. Pero tampoco hay duda de que hay mucho interés, porque sería un factor de competencia, vamos a decir, de compañía que pueda hacer un modelo de reservorio rápido en 2 meses en lugar de 2 años, por supuesto tiene ventaja, porque si el mercado, los proyectos cambian, los precios, etcétera, y pueden, digamos, perforar antes, desarrollar el campo un año antes de lo que pensaban, pues es una ventaja. Entonces, hay interés, pero hay este tema que siempre tenemos de que, bueno, cuando viene la crisis, las compañías cortan en los gastos de la investigación, pero entonces la tecnología se para un poco. No sé si te di el panorama. Sí, sí, perfecto. Bueno. Miguel, por aquí tenemos una pregunta de Francisco Bolívar. Muchas gracias por la presentación. Una pregunta, ¿cómo sugieres medir el misfit con los datos observados durante la full waveform inversion? Usando residuales de shot gathers parece ser la solución lógica, pero bastante costosa a nivel computacional. Sí, bueno, el misfit se calcula usualmente comparando la señal sísmica a nivel de los disparos, de los gathers de disparo, con la modelada, efectivamente.
El tema que es objeto aquí de mi presentación, bueno, aparte de la modelado, el fútbol fondo inverso elástico, la técnica de focalización tiene la ventaja de que logra el mismo resultado, pero modelando menos disparos, porque estos disparos convergentes contienen más información que el disparo aislado. Entonces, digamos, en lugar de requerir modelar 100 disparos, puede que la inversión salga bien en la zona objetivo modelando solo 10. Lo que pasa es que son 10 macro disparos, o sea, han sido preprocesados mediante la adición y desplazamiento de tiempo. Es decir, esto es como una premigración, vamos a decir así. No es una migración completa, pero es como una premigración. Entonces, ayuda a los tiempos de cálculo. Gracias. Aquí viene otra pregunta de Jessica Hernández. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Parece un momento que se me movió la pantalla. ¿Se recomienda para estudio de desarrollo de yacimientos cómo se comporta para proyectos exploratorios? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? La pregunta está hablando de estos proyectos de inversión sísmica, me imagino, en general, que si se recomienda para estudios de desarrollo de yacimientos, ¿cómo Sí, se comporta para proyectos exploratorios? ¿Cómo será, me imagino, la aplicabilidad para proyectos sí, exploratorios? sí. Sí, bueno, en los proyectos exploratorios hay menos información para calibrar modelos de física de roca y de amarrar al pozo con geoestadística. Entonces, efectivamente, eh, si nos referimos al tema de la inversión sísmica condicional física de roca y la geoestadística, es más apropiada para campos en desarrollo, donde hay más información de pozo para calibrar el modelo de física de roca. Ahí esta sería la distinción, ¿no? En cuanto a la full waveform inverso, eso es un tema en general, pues digamos, mejor no requiere calibración porque es algo netamente sísmico. Lo que requiere es un modelo inicial, eso sí, no me dio tiempo de comentarlo, un modelo inicial de velocidad, que debe ser razonablemente bueno, aunque hay mucha investigación en poder construir simultáneamente el modelo de velocidades y ajustarlo mediante la inversión también en el proceso. Muchas gracias. Yo pudiera añadir una pregunta, Miguel. En zonas onshore, donde la geología es bastante compleja y hay bastantes retos a la hora de grabar la data sísmica, por ejemplo, norte de Monaga, esas zonas bastante complejas, ¿cómo tú ves el futuro de esta tecnología en esos escenarios? Bien, bien. Yo lo veo bien, ¿no? Por supuesto, el tema, digamos, es la maduración de estas tecnologías. El objetivo de la charla es, vamos a decir, apuntar hacia dónde va la inversión sísmica eh, en un proceso de desarrollo tecnológico y de maduración. Obviamente, si la zona es más compleja, pues con más razón necesita técnicas más avanzadas. Bueno, si hay alguna otra pregunta, ya son las 3:12 hora de Venezuela. Ajá, aquí hay otra pregunta. María Beatriz Santa Ana pregunta, en mi experiencia más allá de la, no sé qué, avanzada, a ver, ya que no veo bien la pregunta. Se olvidó leer, muchachito. Lo que pasa es que hay cosas que no entiendo aquí. María Beatriz, si tienes video, si tienes audio, ¿pudieras hacer la pregunta, por favor? Mala señal. Bueno, ella habla algo del modelo, se refiere al modelo estático. Que lo único que entra al modelo estático es la porosidad. Que bueno, sí, ella menciona allí
que hay un tema, bueno, y esto ejemplifica un poco lo que yo hablaba, que hay un tema de comprensión, pues, entre los ingenieros petroleros y los ingenieros geofísicos cuando vamos a describir los reservorios. Y a veces el ingeniero petrolero está acostumbrado a trabajar con unos modelos sobresimplificados, ¿no? Y como todo tiene cierta resistencia a pasar a cosas más complejas. Bueno, y eso es parte de un proceso de maduración que si se desarrollan estas tecnologías que yo te he mencionado de integración cuantitativa, estarían forzados pues, los ingenieros a entender y a tomar en cuenta todos estos aspectos de propiedades 3D que desarrollamos los geofísicos. Porque ella menciona allí que esencialmente muchas veces se usa solo la porosidad para a partir de ella generar una permeabilidad. Bueno, también a veces o sea, también se usa en los modelos estáticos de entrada a la simulación, litología, y se le está agregando también cierta direccionalidad a la permeabilidad, estudiando los sistemas de falla. O sea, depende de qué tan simple o complejo sea el modelo estático que se use para la simulación, ¿no? Pero efectivamente no me extraña lo que ella comenta allí, que los ingenieros, pues, en algunos casos desean sobresimplificar la situación, ¿no? Que a veces los geofísicos podemos describir mejor el conjunto de propiedades y que esperamos que formen parte de esos modelos de simulación. Aquí hay una última pregunta por parte del profesor Jesús Pereira. ¿Cuándo se justifica usar esta metodología? ¿Es muy costosa? Bueno, si nos referimos a la parte de Full Waveform Inversion elástica, es muy costosa hoy en día y justamente se está trabajando en la manera de hacerla más asequible, resolviendo estos problemas computacionales. Eh, por otra parte, hay que tener en perspectiva que el avance de la tecnología de cómputo que crece año tras año es una ayuda. Es decir, si lo vemos en perspectiva, aunque la tecnología no cambie mucho, pero como cambia el hardware, va a llegar un punto va a llegar un punto en que esto va a ser más eficiente, ¿no? De manera que, bueno, la respuesta a Jesús es que hoy por hoy no está usándose como estándar, ¿no? Pero claro, como el objetivo de la charla es un poco los cambios de paradigma, hacia dónde va de aquí a unos años, 10 años, etcétera, dónde va la tecnología y va hacia allí. Tal vez un puntico para ampliar un poquito, Miguel, Ujú. es Sí, la necesidad y va en la misma dirección de la calidad del dato de entrada a todos los procesos que nosotros hacemos. Y creo que un avance muy grande también se está logrando en adquisición ya hace muchos años para lograr tener mejor información del subsuelo. Y eso es fundamental para que todas estas ideas matemáticas de modelado eh, funcionen mucho mejor, por supuesto. Simplemente sí, un comentario que siempre es bueno mencionar, porque nos ha pasado que quieres amarrar un pozo y viene alguien, oye, ¿por qué no me amarra el pozo? Y cuando ve los datos no hay datos. Le digo, ¿tú puedes seguir un reflector? No, entonces ¿cómo vas a amarrar un sintético? Algo tan sencillo como eso, ¿no? sí, Entonces, para los que estén aquí que sean más nuevos, es muy importante siempre tener claro la necesidad de un buen dato para que cualquiera de estas cosas funcionen de la mejor manera, ¿no? sí, eso es 100% correcto. Sí, sí. Y bueno, allí sí ha habido pasos importantes, como esto de los sensores de fondo oceánico que tienen mucho menos ruido. Y el hecho de tener ahora sensores que no están conectados por cable también ayuda, sino que transmiten inalámbrico, también ayuda a que puedan ser más, dejarse un tiempo mayor en el suelo. También ha habido la idea esta de los sensores permanentes. No estoy tan, digamos, tan al día, digamos, en ese aspecto de adquisición,
También están los sensores en multifísica, que se han generado algunos sensores que miden más de un tipo de física, y por allí ese es un aspecto importante también para la precisión de los modelos, obviamente. Bueno, No, pues no tenemos más preguntas por aquí, Miguel. No nos queda otra que agradecerte tu tiempo, compartir el conocimiento. Siempre es refrescante y nutritivo escucharlos a ustedes, los profesores, que toman su tiempo y que siempre siguen conectados con nosotros. En nombre de la SOBG y bueno, de todos nosotros, muchas gracias otra vez. El mes que viene, vamos a tener al profesor Pepe Regueiro, va a ser el conferencista. La presentación está titulada Reseña histórica de la geofísica en Venezuela. Y próximamente le vamos a enviar los detalles para que se registren y se conecten. Muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy y nos vemos entonces el mes que viene. bueno, muchas gracias, mucho gusto en haber compartido con ustedes y con la SOBG. Estamos en contacto. Un Sí. abrazo, Miguel. Un abrazo a todos. Bien. Un abrazo, hasta luego, gracias a todos. Saludos, Miguel. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.